El llamado Triángulo de la Arlanza comprende una zona del sureste de la provincia de Burgos delimitada por Covarrubias, Santo Domingo de Silos y Lerma. Este Valle de la Arlanza es uno de los recursos turísticos más destacados de la provincia, con Lerma y Covarrubias formando parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Santo Domingo de Silos con uno de los claustros románicos más destacados de Europa. El extraordinario patrimonio histórico-artístico de la comarca cuenta con el Castillo de los Lara, donde nació Fernán González, primer conde soberano de Castilla, la ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas y el monasterio de San Pedro de Arlanza, fundado por los condes de Lara. Posee también parajes naturales de gran belleza, como el espacio natural protegido de la Yecla y los Sabinares de la Arlanza, uno de los más extensos y mejor conservados sabinares de Europa, con ejemplares de más de 2000 años de vida. Entre Ortiguela y Covarrubias están las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza, fundado el 12 de enero del año 912 y dedicado a San Pedro. Posteriormente fue renovado su doble claustro en los siglos XVII y XVIII. La iglesia es de planta románica y el exterior está influenciado por el románico tardío. Está considerado como cuna de Castilla y uno de los monasterios más importantes de la España condal. A orillas de la Arlanza está Covarrubias, uno de los pueblos más bonitos de España, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1965 por su riqueza monumental y su estructura medieval. Fundada en el siglo VII por el rey visigodo Gindas-Vinto sobre los restos de un castro romano, tras el paso de visigodos y árabes, en el siglo X el conde de Castilla Fernán González y su hijo Garcí Fernández la convirtieron en capital del infantazgo de Covarrubias y cabeza de uno de los señoríos monásticos más importantes, siendo conocida como la cuna de Castilla. Desde el siglo X hasta finales del XVI estuvo amurallada con 3 puertas de acceso, pero la peste obligó a derribar buena parte de ella. A lo largo del paseo del río Arlanza y al lado de la iglesia de Santo Tomás está la parte mejor conservada. La entrada principal a la Villa Rachela era a través del arco del Archivo del Adelantamiento de Castilla o Puerta Real, edificio con funciones de archivo hasta que en el siglo XVIII todos sus documentos se trasladaron al Archivo General de Simancas, siendo ahora la oficina de turismo y la biblioteca municipal. El trazado de esta villa medieval, de estrechas calles, muchas plazas y casas con 3 plantas, conserva una magnífica muestra de arquitectura popular con fachadas de piedra y adobe y enmarcadas con entramados de madera. La Plaza del Obispo Peña posee el mayor conjunto de edificios tradicionales, algunos con balconadas decoradas con flores. La casa del antiguo boticario, restaurada en 1991, mantuvo su uso como botica hasta 1975, y la de Doña Sancha, del siglo XII, reconstruida en el XV, fue habitada por la infanta Doña Sancha de Castilla. En la Plaza Mayor, porticada en sus laterales, está la casa-palacio de la madre de Fernán González, Muniadona, con fachada del siglo XVI y conservando en un lateral la portada románica del siglo X. El torreón de Fernán González o de Doña Urraca es una construcción defensiva de estilo mozárabe del siglo X, el más antiguo conservado en Castilla. La infanta Doña Urraca fue encerrada aquí por su padre, el conde Fernán González, en castigo por su amor por un pastor. Posteriormente se casó 3 veces, aceptando todos los maridos que su padre la ofreció. La iglesia de Santo Tomás es del siglo XV, construida sobre otra del XII. Posee una bella vidriera, una escalera y púlpito renacentista, retablos y una pila bautismal románica. La colegiata gótica de San Cosme y San Damián es del siglo XV, con un claustro del XVI y un órgano del XVII, el más antiguo de Castilla. Sus altares son barrocos del XVIII.
Su museo guarda el tríptico de la adoración de los Reyes Magos de Gil de Siloé y prendas de la princesa noruega Cristina, encontradas en un sarcófago entre las paredes de la colegiata. Enfrente del templo está la estatua en bronce de dicha princesa que contrajo matrimonio en el siglo XIII con el infante don Felipe y falleció repentinamente sin descendencia. Tiene su sepulcro gótico en el claustro de la colegiata. Santo Domingo de Silos se remonta al siglo XI, teniendo su esplendor hasta el XIII, gracias a Santo Domingo, que sobre el año 1000 reedificó el monasterio. El pueblo posee casas tradicionales y caserones nobiliarios, la muralla urbana y la iglesia de San Pedro del Cuerpo Santo, realizada entre los siglos XII y XVII, que alberga a la Virgen del Mercado, patrona de la localidad. Hacia 1042, por iniciativa del Santo Domingo, el monasterio sufre una profunda renovación con una magnífica obra románica, de la que solo se conservan los claustros y la puerta de las vírgenes. Lo demás es neoclásico de los siglos XVIII y XIX. En un patio del monasterio existe una secuoya gigante de más de 120 años traída del Canadá. El embrujo de Silos está en su claustro románico de planta cuadrada e irregular, centro de la vida de la comunidad monástica. Sus dos armónicos niveles tienen arquerías de doble columna menos en el centro, con haces de 4 columnas. El claustro de abajo es de 2 épocas. Las galerías de Oriente y Norte son de la segunda mitad del siglo XI y las galerías Poniente y Sur son del XII. El superior se construyó a finales del siglo XII. Los grandes machones de las esquinas del claustro se decoran con bellas obras de arte románico labradas en bloques monolíticos de caliza. Son 8 bajorrelieves, 6 del primer maestro y 2 del segundo. Destaca la calidad y simbolismo de los 64 capiteles del claustro bajo, con variado programa iconográfico de encestados, zarcillos, acantos, sirenas, arpías, grifos, leones, centauros, dragones y aves fabulosas. La sala capitular, ubicada a continuación del transepto sur del templo, era el lugar de gobierno de la vida monástica del abad. Entre ella y la portada de las vírgenes hay una capillita añadida de decoración gótica. La puerta de las vírgenes es una estructura abocinada, con el vano rodeado por un arco de falsa herradura de tradición mozárabe, las arquivoltas de medio punto, las columnas con fustes muy trabajados y capiteles de rica iconografía. A un costado hay una escultura de Nuestra Señora de Marzo, Virgen románica sedente del último tercio del XIII. El incendio de 1384 destruyó el anterior techo románico. El actual, construido como alfarje, es de estilo mudéjar, en madera de pino policromada y reproduce diferentes motivos de la vida castellana del siglo XIV. En la galería norte del claustro está el sepulcro de Santo Domingo, bajo una estatua yacente con su efigie, que descansa sobre un grupo de 3 leones. Tras ella, en el muro, hay una pequeña capilla del XIII con la milagrosa redención de los cautivos y sus esbotos en forma de cadena. El famoso ciprés, plantado en 1882, alcanza más de 25 metros de altura. Existe una botica dieciochesca y un museo con restos del antiguo monasterio. El canto gregoriano de los monjes adquirió fama mundial durante los años 80. A 3 kilómetros de Santo Domingo de Silos está el desfiladero de la Yecla, una profunda y estrecha garganta modelada por la acción erosiva del arroyo del Cauce en la roca caliza de las Peñas de Cervera durante millones de años. Está incluido en el espacio natural de la Yecla y los Sabinares de la Arlanza. Unas escaleras descienden hasta el cauce del arroyo y unas pasarelas colocadas hace 70 años
permiten contemplar el interior del angosto cañón, con paredes verticales que alcanzan los 100 metros de altura. Las abruptas paredes obligan a agacharse por alguna zona, con magníficos rincones donde se descubren en el fondo sumideros, marmitas de gigantes, cascadas y rápidos. Lejos de la luz, con numerosos buitres leonados anidando en las cumbres, solo se oye el estruendo del agua. Tras recorrer sus más de 500 metros, dejamos atrás el sonido del agua y este inolvidable lugar. El entorno de la Arlanza fue escogido por Sergio Leone para el rodaje del legendario western El bueno, el feo y el malo. La Asociación Cultural San Gil reconstruyó el famoso cementerio de la última escena en el mismo lugar que se rodó. Lerma, con un conjunto herreriano único, se yergue a la orilla del río Arlanza. Amurallada en el siglo XVI, se construyó el puente medieval con arcos reforzados por contrafuertes. El duque de Lerma en el siglo XVII lo reconstruyó y junto a él creó inmensos jardines en las riberas de la Arlanza, con fuentes de alabastro, paseos, estanques con peces y aves acuáticas, embarcaderos en el río y estatuas de mármol, como recreo, caza y esparcimiento para su familia y los nobles invitados. Es uno de los pueblos más bonitos de España. Su centro histórico conserva rincones del primitivo recinto medieval, como la antigua plaza de la villa con sus soportales o el arco de la cárcel, puerta principal de entrada de su muralla custodiada por 2 torres. En 1610 se realizó una ampliación de ladrillo en la parte superior para convertirla en cárcel. Tras cruzarla encontramos soportales típicos de la época medieval como los de la antigua Escuela de Niñas. Calle arriba está la antigua iglesia del siglo IX de San Juan Bautista, hoy ermita de Nuestra Señora de la Piedad. El empedrado llega a la Plaza Mayor, una de las más grandes de España, donde se encuentra el Palacio Ducal, hoy Parador Nacional de Turismo, construido en estilo herreriano entre 1601 y 1617, donde residían el rey y el duque rodeados de nobles. Su plaza conserva los soportales y las tabernas tradicionales castellanas. El convento de San Blas de 1627 hasta el siglo XIX estuvo unido al Palacio Ducal por un pasadizo volado de 3 arcos. Ahora lo habitan monjas dominicas. El convento de Santa Teresa de 1617 hoy es el ayuntamiento, la oficina de turismo y el centro de interpretación de la villa, y estuvo habitado por frailes carmelitas. En la plaza de Santa Clara se encuentra el monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor o convento de Santa Clara de 1610, donde se bautizó ese mismo año la infanta Margarita Francisca, hija de Felipe III. En el centro de la plaza hay un pequeño mausoleo del cura Merino y al fondo el mirador de los Arcos, con las mejores vistas panorámicas de la vega del río Arlanza. A través de una puerta amurallada entramos en la plaza de San Pedro con la estatua de José Zorrilla, donde se encuentra la colegiata de San Pedro de principios del siglo XVII. Frente al arco de la cárcel, el convento de las Carmelitas Descalzas, con más de 4 siglos de antigüedad, desde diciembre del 2016 está deshabitado. Bajo la villa existen muchas bodegas con su red de comunicaciones. Lerma prácticamente está hueca.